Me gusta mucho de que conserven lo que son las construcciones antiguas, o sea, que las vuelvan a remodelar o algo, porque pues es un paso muy bonito, o sea, eran unas construcciones muy bonitas como para tumbarlas y poner un edificio nuevo, que pues en realidad están cortando todo lo que son nuestras raíces. El barrio antiguo es el corazón fundacional de Monterrey, tan antiguo como la ciudad misma. Todo comenzó el 20 de septiembre de 1596, cuando Diego de Montemayor y un pequeño grupo de familias establecen la tercera y definitiva fundación de Monterrey en el Valle de Extremadura, cerca de lo que hoy es el Obelisco, en Juan Ignacio Ramón, antes de la avenida Cuauhtémoc. Sin embargo, las primeras décadas fueron marcadas por la naturaleza caprichosa del lugar. Inundaciones recurrentes como la de 1612 por el desborde de los antiguos Ojos de Santa Lucía, un río que hoy evoca el Paseo Santa Lucía. Obligaron a los pobladores a mover el casco central hacia el sur, a una zona más elevada y segura. El criterio fue simple pero vital: escapar del agua que arrasaba chozas y esperanzas. Así, la Plaza Mayor se reubica hacia lo que hoy conocemos como la zona de la calle Matamoros y alrededores, donde una suave loma ofrecía protección. Allí se erigió la iglesia primitiva, a una modesta estructura donde comienzan a formarse los primeros caseríos. Como explicaba el historiador Javier Rodríguez Cárdenas, durante más de 2 siglos, estos fueron apenas asentamientos humildes, chozas y casitas modestas habitadas por familias dedicadas a la agricultura y una incipiente ganadería. No fue hasta que la ciudad creció que este núcleo se conoció como el barrio de la Catedral, y con el tiempo se anexaron otros aguagulcos, Tenarias o el Rincón del Diablo, conformado lo que hoy llamamos Barrio Antiguo. En los siglos XVIII y XIX, el barrio antiguo no era el motor económico de Monterrey. Ese papel lo jugaban las haciendas lejanas como las de Guadalupe, Estanzuela o Santa Catarina. Predominaba la vida agropecuaria en el casco central de la parroquia, vecinos que labraban la tierra y sostenían el pulso religioso y social de la ciudad. Todo cambió a finales del siglo XVIII, con la creación del obispo de Linares y el traslado de su sede a Monterrey. La parroquia se elevó a catedral y se instaló un seminario para formar sacerdotes provenientes de Texas, Coahuila y Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. Esto trajo dinamismo. Familias enviaban a sus hijos a estudiar, llegaban manutenciones y con ellas más gente y movimiento cultural. El barrio comenzó a cobrar más allá de lo cotidiano. Los cambios más profundos llegaron con la modernización e industrialización de Monterrey en el siglo XX. El crecimiento industrial desplazó a las familias hacia zonas más cercanas a las industrias, dejando el centro como un espacio más folclórico y clásico, casi de pueblo dentro de una urbe cosmopolita. Sin embargo, esa fusión entre lo antiguo y lo moderno dio origen a algo único, un híbrido donde la arquitectura colonial y porfiriana convive con la vitalidad contemporánea. En las últimas décadas, el barrio revivió como un epicentro cultural y nocturno. Por las mañanas, mercaditos folclóricos, por las tardes galerías y eventos artísticos como el Corredor del Arte en la calle Mina. Por las noches, bares, música y juventud que llenan calles como Padre Mier. Como señalaba Javier Cárdenas, esta transformación resalta el valor de lo clásico, genera plusvalía, turismo y una economía vibrante basada en el disfrute responsable. El reconocimiento como patrimonio cultural llegó de forma progresiva. Desde la década de 1970,
con políticas federales de conservación, de sitios históricos y especialmente en los años 90. Cuando gobiernos estatales y municipales crearon mecanismos para restaurar fachadas, calles y esencia arquitectónica. Hoy, el INAH supervisa cualquier intervención. Las fachadas y elementos históricos no se modifican a voluntad, requieren permisos y procedimientos especializados para salvaguardar su autenticidad y el valor como paisaje vivo que narra el origen y evolución de Monterrey. Originalmente la ciudad de Monterrey, cuando se funda el 20 de septiembre de 1596, se funda en lo que actualmente conocemos como el Obelisco, ahí en Juan Ignacio Ramón, un poco antes de llegar a Avenida Cuauhtémoc. Sin embargo, tras una serie de inundaciones, los primeros pobladores se vieron en la necesidad de mover el casco central de la ciudad. Y entendamos que pues no es una ciudad, al decir ciudad no estamos refiriéndonos a lo que conocemos hoy en día como ciudad. Eran apenas unas chozas de 12 familias que vinieron y se establecieron y que tuvieron que moverse un poco más hacia el sur de la ciudad. ¿Cuál fue el criterio para moverse? Pues que el agua no inundara. O sea, ahorita vemos todo el desastre que hace el río Santa Catarina cuando se inunda. Entonces, esos mismos escurrimientos de agua, porque incluso donde estamos ahorita, que es el Paseo Santa Lucía, está representando también otro río que había, que eran los ojos de agua de Santa Lucía. Entonces, deciden moverse a una parte enlomada de la ciudad más al sur, que es lo que actualmente conocemos como la calle Matamoros. Si ponemos atención, de la calle Matamoros hay una lomita que sube y ya, por ejemplo, la calle Padre Mier se encuentra sobre una loma. Entonces, ahí se mueven hacia la parte nororiente. Entonces, es la ubicación donde se torna la iglesia, que la iglesia en ese momento era un edificio, era también una especie de choza, pero importante, y a partir de ahí comienzan a establecerse unos caseríos. Todo el tiempo, por más de 200 años, fueron unos caseríos. Si no fue hasta que la ciudad empezó a crecer, que esos mismos caseríos comenzó a llamarse el barrio de la Catedral. Que ya si vamos ubicándonos, pues ya estamos en terrenos de lo que actualmente conocemos como... Un lugar tan antiguo es rico en historias y mitos, leyendas que han sido contadas de generación en generación. Han vivido todo tipo de historias en este lugar. Una de las leyendas más misteriosas cuenta que por aquí vivía un matrimonio que cayó en la pobreza. Solicitaron los servicios de un prestamista y al no tener dinero para saldar la deuda, la pareja se entregó a la oración. El día del vencimiento, un obispo desconocido entregó a la mujer la cantidad exacta en monedas de oro para saldar la deuda, y el obispo nunca más fue visto. El suceso tuvo lugar entre las calles Morelos y Mina. Una leyenda bastante enigmática y que deja con un sudor frío es la de la confesión. Cuenta la leyenda que un día, a la hora de la confesión, llegó a la catedral una mujer vestida de luto, quien dijo llamarse Ana Javiera Lozano. Y al terminar, salió y el sacerdote decidió seguirla. Vio que llegó al panteón, que se detuvo ante una fosa con una gran cruz y que ahí desapareció. Al día siguiente, el padre volvió y, asombrado, encontró un sepulcro con cuya cruz leyó Ana Javier Lozona. Cuenta la leyenda que en una casa de la calle Raimundo Jardón, al realizar obras de restauración, se encontró el esqueleto empedrado de una mujer, elegante, vestida, a la cual el marido decidió castigar metiéndola a la alacena y encerrándola con ladrillos para siempre. Se dice que de vez en cuando la mujer es vista saliendo por el portón principal sin que éste se abra y que camina sin rumbo por las calles empedradas. Dicen que en Barrio Antiguo no solo se escucha música por las noches, también hay historias que nadie quiere contar. Sombras en callejones, susurros en casas abandonadas y gente que asegura que no todo lo que camina ahí está vivo.
Pero no siempre fue como hoy en día lo conocemos, ya que durante la década de los 90 el área principal contaba con 282 viviendas y una población cercana a los 36,000 habitantes. Entre 1988 y 1999, la ciudad decidió que era hora de un gran cambio, en donde llega la modernidad y donde el megaproyecto visionario reclama gran parte de su alrededor, dando nacimiento a lo que hoy se conoce como la Macroplaza. Dicho proyecto destruyó y arrasó con gran parte de estos susurros y muros, que han resistido evoluciones, donde con ellos se fue parte vital del corazón regio. Este cambio reflejó una expansión hacia otros espacios comerciales, nocturnos y culturales, en especial en los años 2010 y 2020, creando espacios como cafeterías, mercados, con productos artesanales, segunda mano, emprendimientos, productos orgánicos. Es ahí donde se refleja la entrada de la gentrificación en barrio hasta la actualidad. Tan solo después de esta misma metamorfosis, inicia y se destruye gran parte de nuestro barrio antiguo. Inicia el Plan Implanc, Instituto Municipal de Planeación y Convivencia. La modernización y la pérdida casi total de nuestra historia hizo que barrio y su persistencia se convirtieran en un lavado de conciencia que busca equilibrar lo moderno, sin perder nuestras raíces. Barrio Catedral dejaba de ser lo que era y se convierte en barrio antiguo, como un referente cultural e histórico de la ciudad, iniciando con planes de conservación y preservación del mismo. Sin embargo, esta transformación no solo se reflejó en las calles y fachadas, también en su esencia cultural y artística. Barrio Antiguo comenzó a consolidarse como ese espacio donde nacen distintas expresiones musicales de la noche regiomontana. Alfonso Cortés, visitante frecuente de Barrio Antiguo, describe cómo era en su juventud. La verdad que sí, muy novedoso y de mucho nivel, o sea, sí venían artistas. No como ahora, los artistas ahorita son no tan famosos, más orgánicos, y cuando yo venía sí era un poquito más exclusivo, de hecho era exclusivo y ahorita sí es más popular. Para artistas emergentes como Roberto Cruz, mejor conocido como Tiago Cruz, presentarse en Barrio Antiguo representa una meta dentro de su trayectoria musical. Más que un escenario, Barrio se convierte en una especie de aprobación artística, un lugar donde ya llegar significa comenzar a ser tomado en serio dentro de la escena local. Entonces en Barrio Antiguo jamás me había presentado y ya tenía la ilusión y las ganas, porque Barrio Antiguo es considerado como que el lugar donde hay ambiente, en donde se presenta mucho artista. Durante años este espacio estuvo fuertemente ligado a géneros como el rock, el trap y más alternativas, pero ahora, con el paso del tiempo, el ambiente comenzó a ampliarse, como menciona Tiago. El ambiente me parece cada vez más aceptable. Antes era un poquito más complicado porque sí era muy cerrado a lo que era el rock, a lo que eran otros géneros, y ahora se ha diversificado mucho el tipo de música o el tipo de eventos. Nuevos estilos encontraron también un lugar dentro de sus bares y antros, iniciando así nuevos espacios al público y que los artistas pudieran apoderarse del espacio. Hoy Barrio Antiguo no es un espacio para el lugar de fiesta o de ambiente, sino como una plataforma cultural donde conviven músicos, emprendedores, artistas visuales, visitantes locales y extranjeros. La llegada de más personas, el crecimiento nocturno y la constante renovación de espacios también hacen más fuerte esta idea de una gentrificación, donde lo tradicional convive con lo nuevo. El Barrio Antiguo es el corazón de una ciudad que no sabe quedarse quieta, aunque hubo un tiempo en que se detuvo. No fue solo una muerte natural, sino un asedio doble. Primero el miedo de la violencia y luego el silencio del virus. A finales de la primera década del siglo XXI, el crimen organizado quebró la noche de Monterrey. Según el Consejo de Seguridad de Nuevo León, la actividad comercial cayó más del 70% entre el 2010 y 2011. El barrio no cerró, se blindó. Apenas recuperaba sus colores cuando llegó el COVID-19. Si la pólvora nos alejó por desconfianza, la pandemia nos separó por decreto, provocando, según la CINIRAC, el cierre de decenas de locales históricos. La vida de un comerciante aquí refleja esa lucha. Gerardo Gómez, quien desde hace 15 años vende fragmentos de felicidad, en su puesto de coleccionables, ha visto ambas caras del barrio, la bohemia nocturna y la familiar de los domingos. Durante la pandemia, él y sus compañeros idearon turnos para que la nostalgia no muriera, demostrando que la resiliencia es el motor de estas calles.
Sin embargo, tras la reapertura del 2021, el barrio cambió. Aumentó un 40%, sustituyendo antiguos talleres por conceptos diseñados para el algoritmo. Hoy, la zona camina sobre la cuerda floja, entre la esencia histórica y la amenaza de la gentrificación. Sobrevivir no es solo permanecer, es transformarse sin perder el alma. Pero como bien dicen, caemos para volver a levantarnos. El barrio antiguo resurgió de las cenizas, luego de que la delincuencia bajara. Viejos negocios se retiraron, surgieron los nuevos que tomaron las riendas del entretenimiento y de la comida típica del lugar. Familias, jóvenes, adultos mayores, inclusive turistas extranjeros pudieron disfrutar el resurgimiento del lugar que venía más fuerte que nunca. Barrio Antiguo es una parte inamovible de la cultura, el patrimonio y el entretenimiento en Monterrey. Ha estado desde la fundación de la ciudad, siempre ha estado ahí, ya sea como un lugar turístico. El mercado de los domingos, también conocido como Corredor del Arte, presenta gran variedad de productos clásicos, discos de vinilo, películas en DVD, antigüedades, juguetes. Un viaje a la nostalgia que los adultos disfrutarán al ser transportados de vuelta a su niñez, y los niños descubrirán entretenimiento ajenos a las nuevas tecnologías. El lugar ha resurgido gracias en parte a programas municipales, como el de trabajos de mejoramiento durante el mandato de Luis Donaldo Colosio, quien entregó el faro de comercio recién habilitado. Otra de las labores primordiales es preservar el patrimonio arquitectónico. Los edificios han estado desde el siglo XVIII, son la característica más importante de barrio. Sin ellos, el lugar perdería su identidad. Es una muestra de que la historia vive, y mantener la edificación nos enseña que hay un compromiso de parte de las autoridades locales para preservar el lugar.